Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda, el Samsung BU8000, el cual es un modelo de este 2022. Y a la derecha, el LG NanoCell Nano 80, en este caso el modelo del año pasado, 2021. Lo más importante que deben saber de entrada es que esta versión del Nano 80 viene con panel VA. Es un tamaño de 50 pulgadas. Pero, por ejemplo, el tamaño de 55 pulgadas y el de 65 pulgadas viene con panel ADS. Y en el caso del BU8000, este tamaño de 55 pulgadas viene con panel VA. Pero al parecer, algunos tamaños en algunos países podría venir con panel ADS. Entonces recuerden, en este caso, estos dos modelos tienen panel VA. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, Samsung BU8000 a la izquierda y LG Nano 80 a la derecha. Recuerden, ambos vienen con panel VA. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha, la 1052 para el BU8000 y la 03.21.40 para el Nano 80. Estos son sus controles remotos, One Remote para el Samsung y Magic Remote para el LG. El de el Samsung es más pequeñito, menos teclas, más ergonómico. El de el LG es más grande, con una mayor cantidad de teclas. Ambos soportan botón para micrófono. La diferencia principal es que el One Remote del Samsung se puede cargar con panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote del LG utiliza baterías desechables AA. El sistema operativo del Samsung es Tizen y el del LG es WebOS. Estos son sus menús principales. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es buena, o por lo menos muy decente, pero me parece un poco más rápida en el BU8000 a la hora, por ejemplo, de abrir aplicaciones o cargar videos de las aplicaciones. A veces la diferencia es un poco amplia, de 2 o 3 segundos, pero a veces no tanto, es decir, de menos de un segundo. Y algo que noté a favor del BU8000 es que cuando uno abre muchas aplicaciones y quiere regresar a estas aplicaciones, a veces permite dejar cargado el video que teníamos abierto para poder retomarlo, mientras que en el Nano 80 la mayoría de las veces ese video, ya sea de YouTube o de alguna otra aplicación, se reinicia, o de hecho la aplicación totalmente se reinicia, como les muestro por ejemplo en este momento. Ese video lo tenía abierto en ambos televisores por medio de la aplicación YouTube y vieron que el BU8000 lo tenía cargado cuando regresé a esa aplicación, mientras que en el Nano 80 la aplicación se reinició. También es importante mencionar que en cuanto a asistentes de voz, sé que en la gran mayoría de países los dos televisores soportan tanto los asistentes de voz propios de cada marca como también el asistente de Google y el Amazon Alexa. Pero por lo menos aquí en Colombia el BU8000 solamente soporta el Bixby Voice propio de Samsung, es decir que no soporta ni el Amazon Alexa ni el asistente de Google, no sé por qué. Mientras que el Nano 80 aquí en Colombia no soporta el asistente de Google, pero sí soporta tanto el asistente de voz propio de LG como también el Amazon Alexa. Y aquí les muestro algunas pruebas. Abre YouTube. Videos 4K en HDR. Videos 4K en HDR. Buscar videos 4K HDR. Esta función no está disponible para los canales de la fuente actual. Buscar en YouTube videos 4K HDR.
Subir volumen 30. Ese balón parece muy alto. ¿Seguro que quieres ponerlo a ese volumen? Sí. Abrir HBO Max. Buscar películas de acción en HBO Max. Lo malo del VU8000, o por lo menos lo malo del Bixby Voice, es que no busca contenido dentro de aplicaciones como Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, entre otras, excepto en YouTube. En YouTube sí busca contenido. Mientras que el asistente de voz de LG y también el Amazon Alexa sí cumplen la función de buscar contenido dentro de las aplicaciones, además de YouTube, por supuesto. Y aquí les muestro algunas pruebas. Abre HBO Max. Películas de acción. Subir volumen 20. Abre HBO Max. Películas de acción. Estos son los resultados de Acción Películas. Espero que le guste lo que he encontrado. Subir volumen 20. Y recuerden que aunque el Magic Remote tenga el botón para el asistente de Google, por lo menos aquí en Colombia, no sé por qué no es compatible con ese asistente de voz. En cuanto a sus tiendas de aplicaciones, cada una de ellas es propia de sus sistemas operativos. Desde mi punto de vista son muy amplias, cuentan con una gran variedad de aplicaciones, pero lo que sí es cierto es que no se les pueden instalar archivos APK. Es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren, no hay forma de instalarla de manera externa. Y en cuanto a sus espacios de almacenamiento, para el VU8000 es de aproximadamente 3840 megas y para el Nano 80 de aproximadamente 2092 megas. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier usuario. La función de compartir pantalla o Screen Mirroring en ambos televisores es posible tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que los dos televisores soportan la función de AirPlay. Pero ninguno de ellos es compatible con la función que se conoce como Multiview, ni tampoco pantalla superpuesta. En cuanto a sus navegadores de internet, en el caso del VU8000 no acepta búsqueda por medio de comandos de voz en español, no sé por qué, pero al cambiarla a inglés sí los acepta y es muy preciso la gran mayoría del tiempo. En el caso del LG acepta comandos de voz tanto en español como en inglés y también es muy preciso la gran mayoría del tiempo. Ambos navegadores de internet son propios de sus sistemas operativos, Tizen para el VU8000 y WebOS para el Nano 80. La velocidad de carga de páginas web en ambos televisores es relativamente rápida, pero obviamente esto también depende
de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares, ya sea que conecten ambos televisores vía Wi-Fi o por medio del cable LAN. Pero lo que sí es cierto es que la navegación en general es mucho más cómoda o más fácil en el Nano 80 gracias al Magic Remote, como les muestro en este momento, pero por lo menos en el BU8000 no es tan tediosa como en otros televisores. En ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En caso de así requerirlo, simplemente tengan presente que en muchas de ellas podría aparecer publicidad, como por ejemplo anuncios pop-ups. La principal ventaja del navegador de internet del Nano 80 es que cuenta con esta especie de mini picture-in-picture. En este caso tengo conectada la consola Xbox Series X a un puerto HDMI y a través de esta consola tengo abierta la aplicación YouTube. Sin embargo, lo que no es posible es visualizar dos videos al mismo tiempo, porque cuando lo intento, el video que tenía abierto en la página web se pausa automáticamente, y si quiero darle play al video que tenía abierto en la página web, de forma automática el televisor quita o desactiva esta especie de mini picture-in-picture. Lo mismo sucede si quiero jugar algún videojuego. Ahora bien, hablando ya de su calidad gráfica, empezando primero por el apartado gaming, lo importante a tener en cuenta es que ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos soporta ni frecuencias de actualización variables, ni los 120 Hz en 4K, ni tampoco Dolby Vision para gaming. La diferencia principal es que el Nano 80, como les muestro en este momento, soporta los 120 Hz nativos, pero solamente hasta 1080p, es decir que puede mostrar 120 fotogramas por segundo, pero solamente hasta 1080p. En 4K solamente hasta 60 Hz, es decir que solamente puede mostrar hasta 60 fotogramas por segundo. Y lo mismo sucede en 1440p. Estas serían las resoluciones soportadas por el Nano 80, 720p, 1080p, 1440p y 4K. En el caso del BU8000 tampoco soporta ni frecuencias de actualización variables, ni los 120 Hz en 4K, ni mucho menos Dolby Vision para gaming. Tampoco soporta 120 Hz nativos en ningún tipo de resolución y solamente soporta 720p, 1080p y 4K, es decir que no soporta la resolución de 1440p. Otra diferencia en este apartado gaming a favor también del Nano 80 es que cuenta con esta Game Bar que muestra información relevante, también tiene acceso directo a estos géneros de juego y con cada lección cambia un poco la configuración gráfica. También podemos acceder directamente al optimizador de juego para visualizar de una forma más detallada estos parámetros, como por ejemplo estos géneros del juego, lo cual puede ser una opción muy viable para los gamers. Y también el estabilizador de negros para mejorar aún más el rendimiento en escenas oscuras y el estabilizador de blancos para mejorar el rendimiento en escenas con más claridad. Podemos también, por supuesto, acceder al resto de parámetros de este modo juego como brillo, color, claridad, entre otros. Es importante mencionar que la temperatura de color en ambos televisores está en 0 o estándar, que es una temperatura de color normal, y además en cuanto a la función de HGIG, en el BU8000 la dejo activada, pero en el Nano 80 no, porque si bien mejora un poquito el contraste, me parece que oscurece demasiado la imagen y haría esta comparativa gaming un poco injusta. En cuanto a colores, la principal diferencia que es muy notoria es que el BU8000 tiende a mostrar colores un poco más vívidos o más saturados, sin llegar a exagerar, o por lo menos eso considero yo. Mientras que en el Nano 80 se muestran colores un poco más apaciguados, más naturales, probablemente un poco más alusivos a la realidad, que de hecho ese es el punto principal de la tecnología de color NanoCell. En cuanto a sus tiempos de input lag, yo no poseo aún un dispositivo que me permita medir este tipo de tiempos, y en la página de RTings a fecha de hoy aún no analizan el BU8000 y el Nano 80 que ellos analizan es la versión del 2020.
Pero de acuerdo a la práctica, a lo que yo he podido experimentar también con otros televisores, probablemente en estos dos televisores esos tiempos de input lag en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico podrían oscilar entre los 9 y 11 milisegundos aproximadamente, que no está nada mal. Tampoco tengo un dispositivo que me permita saber sus tiempos de respuesta, pero probablemente puedan oscilar entre los 15 y 17 milisegundos. A mí me parece que en este apartado gaming, en cuanto a manejo del movimiento, ambos televisores muestran buenos resultados. Y en cuanto a calidad gráfica y colores también, pero simplemente se observan las diferencias ya mencionadas, colores más vívidos o levemente más saturados en el VU8000. La otra diferencia es que las partes con oscuridad a veces tienden a lucir un poco más oscuras en el Nano 80, aunque sin llegar a exagerar. Es decir que aún así se pueden notar muy bien los detalles en este tipo de escenas o partes con mucha sombra o exceso de oscuridad. En cuanto a la cantidad de brillo de ambos televisores con el modo juego activado con videojuegos que tienen alto rango dinámico, el VU8000 puede alcanzar aproximadamente 312 nits, mientras que el Nano 80 aproximadamente 302 nits. Recuerden que ninguno de ellos soporta puertos HDMI 2.1 y tampoco frecuencias de actualización variables, pero aún así van a poder funcionar con la Xbox Series X o con una PlayStation 5 o con una tarjeta gráfica de PC ultrapotente, simplemente que obviamente con algunas limitaciones. En cuanto a su uniformidad de colores grises, me parece que es decente en ambos televisores. Quizá el efecto de pantalla sucia es un poquito más notorio en el Nano 80, pero sin llegar a exagerar. Por lo menos es levemente notorio con estos fondos grises. Pero al observar contenido normal, es decir, contenido con más color, el efecto de pantalla sucia y los bordes sombreados en ambos televisores pueden llegar a pasar prácticamente desapercibidos en todos los escenarios o en todo tipo de contenido desde mi punto de vista. En cuanto a colores, con el resto de modos de imagen las diferencias son las mismas. La gran mayoría del tiempo se muestran colores un poco más saturados o levemente más vívidos en el VU8000 y en el Nano 80 colores un poco más apaciguados o más naturales o más alusivos a la realidad. En cuanto a cantidades de brillo en rango dinámico estándar, el VU8000 alcanza aproximadamente 308 nits, en alto rango dinámico 312 nits y también con el modo juego. En el caso del Nano 80 en rango dinámico estándar puede alcanzar aproximadamente 292 nits, en alto rango dinámico 296 nits y con el modo juego 302 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10, también HLG. La diferencia radica en que el VU8000 soporta HDR10 Plus, pero no soporta Dolby Vision. Y el Nano 80 soporta algo que LG llama HDR10 Pro, pero no soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision, ni mucho menos Dolby Vision para gaming. En cuanto a uniformidad de colores negros, recuerden que ambos televisores en este caso tienen panel VA. Ambos cuentan con retroiluminación LED Edge. Ninguno de ellos cuenta con Full Array. La diferencia principal es que el Nano 80 tiene función de atenuación local, pero no es muy bien optimizada por el hecho de que no tiene retroiluminación Full Array. Por ende, en algunos escenarios, como les muestro al colocar la atenuación local en medio o en alto, o de hecho a veces en bajo, se puede notar un efecto blooming en forma de una banda vertical que puede ser un poco molesto o distractor en algunos casos. Por ende, recomiendo dejar la atenuación local en bajo. El efecto clouding aún así sigue siendo un poco menos notorio en el Nano 80 y levemente más notorio en el VU8000 en algunas escenas, sobre todo cuando hay muchas cosas que iluminar. Pero por ejemplo, en este tipo de escenas donde hay menos cosas que iluminar, ya sea que el contenido tenga alto rango dinámico o rango dinámico estándar,
el efecto clouding en el V8000 es levemente menos molesto, pero aún así está ahí. Mientras que en el Nano 80 también sigue siendo menos notorio, pero sorprendentemente es como si iluminara mejor la imagen, pero sin que el efecto clouding y los sangrados de luz sean invasivos o molestos. Y en cuanto a la relación de contraste, en el V8000 es de 3914:1 y en el Nano 80 de forma nativa de 4294:1 y con la atenuación local de 5309:1. Pero recuerden que yo personalmente no recomiendo activar la atenuación local. Y por supuesto con videojuegos como este Resident Evil 7, especialmente aquellos que tienen alto rango dinámico, como es el caso de este Resident Evil 7, el efecto clouding y los sangrados de luz son un poco más notorios en ambos televisores, siendo un poco más perceptibles en el V8000, probablemente porque tiene una leve mayor cantidad de brillo. No es algo exagerado, pero en ambos se puede notar. Sin embargo, me parece que el Nano 80 hace un mejor trabajo en este aspecto. El manejo del movimiento en los dos televisores es bueno cuando observan contenido a través de aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, entre otras, o cuando conectan un dispositivo a algún puerto HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos. El V8000 en cada modo de imagen tiene el parámetro ajustes de claridad de imagen y el Nano 80 el parámetro que se conoce como TrueMotion. La diferencia principal es que el V8000 tiene además el movimiento libre de LED, aunque yo no recomiendo activarlo porque oscurece la imagen y además genera efecto flicker. En ambos se puede de forma manual reducir la vibración en caso de así requerirlo, o simplemente en el V8000 colocar los ajustes de claridad de imagen en automático, y en el TrueMotion del Nano 80 probar por ejemplo con el movimiento suave hasta que noten resultados deseados en cuanto a este aspecto de manejo del movimiento. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores estoy utilizando el Filmmaker Mode. Los resultados desde mi punto de vista son iguales en el sentido del manejo del escalado de imagen con contenido que tenga baja resolución. Estamos hablando de 720p o una resolución más baja. En ambos se pueden notar partes levemente pixeladas, pero en la gran mayoría de los casos podrían llegar a pasar como algo muy tolerable. Recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Aún con 1080p, si bien el trabajo de escalado de imagen de ambos televisores es muy bueno, de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aún así no se van a mostrar los resultados en 4K en ninguno de estos dos televisores, ni en ningún otro televisor actual, recuerden, aún ni siquiera en aquellos de gama alta. Pero cuando el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, los dos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Sus ángulos de visión no son buenos y esto es debido a que ambos televisores tienen panel VA. Este sería la principal desventaja de ese tipo de panel. Los colores pierden volumen o lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, aunque desde mi punto de vista estos resultados son menos peores en el V8000, aunque la diferencia no es muy grande. El manejo de los reflejos también es un poco mejor en el V8000, probablemente debido a que tiene una leve mayor cantidad de brillo, pero la diferencia en la práctica en este aspecto no es muy grande. Ambos televisores son más recomendados para habitaciones oscuras, levemente recomendados para habitaciones que reciban iluminación artificial, pero ninguno de ellos es la mejor opción para una habitación que reciba muchos reflejos
por medio de las ventanas porque se pueden notar muchos de esos reflejos en sus pantallas debido a su poca cantidad de brillo. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, excepto en la parte baja de la pantalla del BU8000, donde se incrementa un poco más. Aunque sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, el BU8000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, una entrada para el puerto digital óptico, una entrada para el cable LAN para internet, una entrada para la antena de aire y 2 puertos USB 2.0. Mientras que el Nano 80 tiene 4 puertos HDMI 2.0, es decir, uno más, y uno de ellos tiene también soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y el resto es lo mismo, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para la antena de aire. En cuanto a sus sistemas de sonido, la potencia de los dos televisores es de 20 watts. En cuanto a tecnologías, los dos soportan canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Y en cuanto a rendimiento, me pareció un poco mejor el del Nano 80, aunque la diferencia no es muy grande. Sea como sea, al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgarlos por ustedes mismos en ese aspecto de sonido. Ya para finalizar, si ustedes me preguntan cuál recomiendo o cuál escogería yo, recordando que ambos televisores tienen panel VA y que el Nano 80 solamente en este tamaño de 50 pulgadas se consigue con panel VA, yo en este caso preferiría el BU8000 porque tiene una cantidad de brillo un poco mayor, colores más vívidos y aunque tenga más efecto clouding, podría llegar a vivir con ese aspecto. Eso por supuesto suponiendo que no existieran más televisores en el mundo. Personalmente, si el Nano 80 se consiguiera de 55 pulgadas con panel VA, me iría por él. Pero no es posible. Recuerden que el tamaño de 55 pulgadas y de 65 pulgadas del Nano 80 viene con panel ADS que mostraría una mayor intensidad del efecto clouding. Pero bueno, no desacredito el trabajo ni los resultados de este Nano 80, me siguen pareciendo muy buenos, pero repito, prefiero el BU8000. No sé ustedes qué piensan al respecto, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. ¿Con cuál televisor se quedarían y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.